Hay actores que pagaron un precio demasiado alto por sus papeles. Una terminó en un hospital psiquiátrico, otro murió antes del estreno de la película. Y en el caso más extremo, la actriz salió del estreno directo al baño, decidida a acabar con su vida. Hablamos de actores que nunca volvieron a ser los mismos. Del coste de convertirse en leyenda. Hoy en Cine Prime... Strike terror lord into the beast, thou laying waste your Let your mighty hand... Tenía solo 14 años y su vida cambió para siempre. Linda Blair interpretó a Regan, una niña poseída por el demonio. La película se convirtió en un hito del cine de terror, pero su rodaje fue una pesadilla. Durante las escenas más físicas, Linda fue sometida a condiciones extremas. En una toma, el arnés que la lanzaba por la cama se soltó con demasiada fuerza. Su grito, desgarrador, fue real. Sufrió una lesión en la columna. Nadie cortó, nadie intervino. El dolor quedó grabado. Y lo usaron en la película. La producción fue tan intensa que varios miembros del equipo sufrieron accidentes. Pero Linda, siendo apenas una adolescente, no tenía herramientas emocionales para procesarlo. Tras el estreno, su vida se volvió aún más oscura. Fue acusada de blasfemia por sectores religiosos, acosada por fanáticos que creían que estaba realmente poseída. Recibió amenazas de muerte. Necesitó guardaespaldas. Su infancia había terminado. Apenas podía salir a la calle, pues la gente se moría de miedo. La gente no separaba al personaje del actor. La industria no la respaldó. Fue encasillada, ignorada y tratada como un símbolo maldito. Ningún papel serio volvió a llegar. Su carrera se estancó. Su salud mental comenzó a deteriorarse. Años después, confesó haber vivido una profunda depresión, aislamiento y síntomas de estrés postraumático. El exorcista la convirtió en un ícono, pero le robó algo que nunca recuperó. No desperate. Oh, come on. What do you mean roll video? We're killing ourselves out here, and you're going to be ready. I am too. I'm standing So we right play by mood the music? door. No, I... Para hacer que su personaje colapsara, Stanley Kubrick decidió colapsarla a ella. Shelley Duvall interpretó a Wendy Torrance, la esposa aterrada de Jack Nicholson en El Resplandor. Pero lo que vivió durante ese rodaje fue más terrorífico que la propia película. Kubrick, obsesionado con lograr una actuación genuina de miedo, la maltrató emocionalmente durante meses. Le gritaba, insultaba, la aislaba del equipo y ordenó que nadie le brindara apoyo. La escena en la que Wendy retrocede con un bate, gritando y llorando, fue filmada 127 veces. Shelley terminó deshidratada, temblando y con pérdida de cabello real. Su terror, su desesperación no eran fingidos. Estaba al límite. Shelley vivía colapsos constantes y guardaba botellas con sus propias lágrimas para controlar su estado emocional. Dormía poco, comía mal y estaba completamente sola. Durante todo el rodaje, Shelley lloraba continuamente. Tuvo múltiples ataques de ansiedad, pérdida de cabello y de peso. Mientras Kubrick trataba a Jack Nicholson como a un rey, a Shelley la trataba como una mierda. Y ese contraste era intencionado. Después del estreno, fue ignorada por la crítica y ninguneada por la industria. Nadie habló de su entrega, solo del genio de Kubrick. Tras la película, la actriz comenzó a manifestar síntomas de paranoia, ansiedad crónica y aislamiento social, y algunos informes sugieren que desarrolló trastornos psicológicos relacionados con estrés postraumático. No estaba actuando. Shelley realmente tenía pánico. Estaba sola, agotada y sin nadie que la defendiera. Con los años, su vida personal se mantuvo muy privada, pero lo que sí que ha dicho la actriz recientemente es que Kubrick la dejó marcada para siempre. Esta no es la historia de una actuación brillante, es la historia de una identidad que se desmoronó frente a las cámaras. Para interpretar a Andy Kaufman, Jim Carrey desapareció. Durante meses no fue Jim, fue Andy. Vivía como él, hablaba como él, insultaba, reía, deliraba, como él. En el set nadie podía hablar con Carrey, porque Carrey ya no estaba. Solo quedaban Andy y su grotesco alter ego, Tony Clifton. Los conflictos fueron reales, las peleas también. El equipo de rodaje no filmaba una biopic. Estaba presenciando una posesión en tiempo real, pero cuando terminó el rodaje, Andy se fue y Jim no volvió. Lo que siguió fue una de las crisis mentales más oscuras que ha atravesado un actor moderno. Carrey entró en una espiral de depresión, confusión, nihilismo y vacío existencial. No sabía quién era, no sabía qué quería.
Y lo más aterrador, no sabía si algo de su yo original aún estaba ahí. Empezó a pintar compulsivamente, a hablar del ego como una ilusión, a rechazar la fama, el dinero, incluso la realidad. En sus propias palabras, perderme en Andy fue como morir, y cuando regresé no quedaba nada. El documental Jim and Andy lo muestra todo. Las cámaras registraron en silencio cómo un actor cruzaba una línea, de la que no se puede volver igual. Man on the Moon no lo llevó al límite, lo empujó al abismo. Y desde entonces, Jim Carrey nunca volvió a ser el mismo. Para interpretar a un hombre que lo perdió todo, Adrien Brody decidió perderlo todo también. En El pianista, Brody dio vida al músico judío Władysław Szpilman, un superviviente del Holocausto que ve morir a su pueblo y a su humanidad. Pero lo que impacta no es solo su actuación, sino el sacrificio real que hizo para lograrla. Perdió 14 kilos, vendió su coche, terminó con su pareja, se fue de su casa, se aisló del mundo. Sin teléfono, sin comodidades, sin afectos, solo, hambriento, hundido. Aprendió a tocar el piano, pasando horas a diario, con dolor físico real en los dedos. No estaba actuando la soledad, la estaba viviendo. Dijo que necesitaba saber lo que era estar vacío, lo que era sentir que ya no quedaba nada. Y cuando terminó el rodaje, no pudo volver. Brody cayó en una depresión profunda. No podía conectar con la gente, no disfrutaba nada, ni siquiera su Oscar. Lloraba sin razón continuamente. Se sentía extraño en su propio cuerpo, como si algo de él hubiera muerto con el personaje. En sus palabras, había pasado tanto tiempo en el dolor que ya no sabía cómo vivir sin él. Su actuación lo convirtió en el ganador más joven del Oscar a Mejor Actor, pero también en un hombre marcado, porque después de El pianista, ningún otro papel volvió a tocarlo así, y él nunca volvió a tocar el mundo de la misma forma. Todo comenzó con una dieta, una manzana al día y agua, solo eso. Para interpretar a Arthur Fleck, un comediante rechazado por la sociedad, Joaquín Phoenix necesitaba desaparecer. No actuar la fragilidad, convertirse en ella. Bajó más de 23 kilos en semanas. Perdió músculo, fuerza, control. Pero lo peor no fue el hambre. Fue lo que el hambre le hizo a su mente. Se volvió paranoico, obsesivo. Su cuerpo temblaba, su visión se alteraba. Empezó a sentirse como Arthur, aun cuando no estaba rodando. En el set se encerraba, lloraba en silencio, o se iba sin avisar. El director, Todd Phillips, dijo que a veces ni él mismo entendía con quién estaba tratando. No sabía si era Phoenix o algo más. El Joker que ves en pantalla no es una actuación, es un hombre descompuesto, retorcido física y emocionalmente, con una risa que parece un grito que quiere escapar y no puede. Cuando terminó el rodaje, Joaquín no pudo volver. Pasó semanas en silencio. Dijo que el personaje le abrió heridas que no sabía que tenía. Aunque ganó el Oscar, no celebró, no sonrió. En sus entrevistas, parecía aún poseído por algo que no se terminaba de ir. Porque Joker no solo le exigió que lo interpretara, le exigió que se rompiera. Y desde entonces, algo en Joaquín Phoenix nunca volvió del todo. Para convertirse en el villano más caótico del cine, Heath Ledger tuvo que sacrificar su estabilidad mental, y lo pagó con su vida. Nadie entendía por qué se había encerrado en una habitación de hotel durante semanas, solo, en silencio, y con un diario lleno de pensamientos del Joker. Pero Heath sí lo sabía, quería desaparecer, y dejar que el Joker apareciera. Para muchos fue la mejor actuación de su generación. Para él, fue un descenso sin retorno. Se metió tan profundamente en la mente del Joker que empezó a perder contacto con su propia identidad. Dormía apenas 2 horas por noche. Tomaba pastillas para dormir, pero decía que no funcionaban. Decía que no podía parar su cabeza, que el Joker no se callaba. En su diario personal, escrito como el Joker, hay páginas llenas de caos, recortes de accidentes, dibujos sin sentido, pensamientos oscuros. En la última página, solo escribió "Bye bye". En el set, Nolan lo dirigía, pero Heath ya no parecía necesitar instrucciones. Se movía como un animal impredecible. Su mirada estaba vacía, como si estuviera observando un mundo que solo él podía ver. Tras terminar el rodaje, cayó en un estado de agotamiento total. Tenía ansiedad crónica, insomnio y una mezcla peligrosa de medicamentos para dormir, calmar el dolor y relajar los músculos. Un mes después, fue encontrado sin vida en su apartamento. Tenía solo 28 años. Su muerte paralizó al mundo y redefinió el precio de una gran actuación. El Oscar póstumo fue un homenaje,
pero también un lamento. Heath Ledger no interpretó al Joker, lo dejó entrar y no logró sacarlo a tiempo. Mickey Rourke no interpretó a un hombre roto, lo era, y cuando las cámaras se encendieron, solo dejó que su dolor hablara. Durante años, Mickey fue una promesa perdida. Había destrozado su carrera, su rostro y su salud física y mental. Se alejó del cine, cayó en adicciones, se refugió en el boxeo y en su punto más bajo, pensó en quitarse la vida. The Wrestler fue su última oportunidad, pero no como actor, como persona. El director Darren Aronofsky le ofreció el papel de Randy "The Ram" Robinson, un luchador acabado, solo, olvidado, que sobrevive vendiendo autógrafos por monedas. No era un personaje, era un espejo. Rourke no necesitó actuar la decadencia, la conocía de memoria. Cada escena fue como abrir una herida. Lloraba durante el rodaje, recordaba su infancia violenta, sus adicciones, las traiciones, el miedo a quedarse solo. Mickey no interpretaba el sufrimiento, lo estaba escupiendo frente a la cámara. Cada toma lo rompía un poco más, porque no estaba recordando un personaje, estaba reviviendo su propia ruina. No dormía, lloraba fuera de plano, y hubo días en los que no podía hablar sin quebrarse. No sabía si estaba actuando o confesando, si estaba salvando su carrera o despidiéndose de sí mismo. Ese papel lo resucitó ante el mundo, pero por dentro lo dejó sangrando otra vez. Tras el rodaje, Mickey confesó que quedó emocionalmente destrozado. No podía dormir, volvieron pensamientos oscuros, y temía que toda esa tristeza que había dejado entrar no se fuera nunca más. The Wrestler lo devolvió a la cima, pero también le recordó todo lo que había perdido, y ese precio no lo paga ningún Oscar. Say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Para convertirse en uno de los hombres más despiadados del cine, Daniel Day-Lewis tuvo que enterrar su alma. Y cuando terminó, no sabía si aún le quedaba algo adentro. Durante meses dejó de ser él mismo. Se convirtió en Daniel Plainview, un monstruo sin afecto, sin piedad, sin redención. Se aisló del mundo. Vivía solo, hablaba solo, pensaba solo. Y si alguien se dirigía a él por su nombre real, no respondía. Porque ese nombre ya no significaba nada. Aprendió a excavar como un prospector de principios del siglo XX. Inventó una voz nueva, fuerte, pastosa, agresiva. Se forzó físicamente hasta el límite, caminando con cojera real por semanas, aun cuando no había cámaras rodando. En el set no había bromas, no había descanso, solo había tensión, porque nadie sabía con qué versión de Day-Lewis se iban a encontrar ese día. Paul Thomas Anderson dijo que había días en que simplemente no estaba. Solo quedaba ese espectro, Plainview, devorándolo todo desde adentro. Terminó el rodaje completamente agotado, con migrañas, vómitos, dolor crónico, insomnio y un vacío emocional tan profundo que no pudo volver a rodar nada durante años. Declaró que el personaje lo había vaciado, que no recordaba cuándo había dejado de ser él, que había tenido que sacrificar parte de su humanidad para entender la oscuridad absoluta. Ganó el Oscar, fue celebrado en todo el mundo. Pero después del rodaje, Daniel Day-Lewis desapareció durante más de 2 años. No dio entrevistas, no aceptó papeles, no volvió a pisar un set. Se refugió en Irlanda, lejos de Hollywood, y comenzó a hablar, por primera vez en su carrera, del retiro total. Decía que actuar ya no le daba paz, que había ido demasiado lejos, que meterse en la piel de Daniel Plainview fue como dejar que alguien tomara control de su cuerpo y no devolviera nada. Très simple, vous y avez, je suppose, beaucoup réfléchi. Pourquoi cette rumeur? Écoutez, à mon avis, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. En el estreno de Possession en Cannes, mientras veía la película por primera vez, Isabelle Adjani se levantó, temblando, y corrió al baño. No podía respirar, no quería seguir, e intentó acabar con su vida. Lo que vivió Isabelle Adjani durante Possession no fue una actuación. Fue un sacrificio psicológico tan extremo que casi no sobrevive. La película la obligó a cruzar todos los límites posibles, gritar, convulsionar, destruirse emocional y físicamente en cámara. Pero la escena que lo cambió todo fue la escena del túnel. Su personaje colapsa entre alaridos, se arrastra por el suelo, sangra, se contorsiona como si el cuerpo estuviera expulsando el alma. Lo que nadie imaginaba es que nada de eso fue fingido. La grabación captó el colapso real de la actriz, donde se golpeó a sí misma, se cortó y quedó completamente devastada. El rodaje fue salvaje.
El director, Andrzej Suławski, exigía tomas extremas. Adjani no dormía, no comía bien, vivía sumergida en un estado de trance psicológico real. El precio fue devastador. Tras terminar la película y verla en Cannes, entró en una profunda depresión, con pensamientos autodestructivos, crisis nerviosas y aislamiento. El intento en el baño, por suerte, no fue efectivo, pero tuvo que ser hospitalizada por agotamiento emocional extremo. Algunos allegados han confirmado que sufrió episodios de ansiedad, llanto incontrolable y ataques de pánico durante semanas. Canceló entrevistas, abandonó proyectos y estuvo años fuera del cine. Se alejó de todo lo que la rodeaba. Adjani sobrevivió, pero no volvió a ser la misma. Su actuación fue magistral, sí, pero fue también una advertencia. Cuando el cuerpo actúa lo que la mente no puede soportar, algo se rompe. Durante años evitó hablar de Possession. Hasta hoy es un tema tabú para ella. Ha llegado a admitir que nunca pudo volver a ver la película completa. Por suerte, Isabelle Adjani fue capaz de rehacer su vida y su carrera, superando sus problemas mentales con una fortaleza impresionante. Pero lo que está claro es que Isabelle Adjani no interpretó la locura, la vivió, y casi pierde la vida. Detrás de cada gran actuación, a veces hay un precio que no vemos, un peso que no cabe en un premio, ni se borra con el aplauso. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este video te removió por dentro, házmelo saber y compártelo con tus conocidos. Estas historias merecen ser contadas.